También les voy a compartir la presentación para que por favor me indiquen si la pueden ver. Ahí pueden ver la presentación, ¿me confirman, por favor? Sí, señora. Sí se ve. Sí, señora. Sí, ok, bueno, muchas gracias. Bueno, antes de colocar, entonces voy a darles la bienvenida. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Gracias por participar en este último encuentro que tenemos del semestre. Hemos realizado 3 webconferencias, 3 encuentros CIPAS, todo con el propósito de orientarlos a ustedes con respecto al curso, para que les vaya bien, para que su semestre lo terminen con éxito. Entonces, vamos a dar inicio a este encuentro CIPAS que le llamamos el tercer encuentro CIPAS, ¿sí? Entonces, ya les sigo con la presentación. Me permiten un momentico. Bueno, listo, me permiten un segundo. Así. Bueno, estimados estudiantes, este es nuestro tercer CIPAS. Recordemos qué significa CIPAS. CIPAS significa círculos, comunidades, perdón, comunidades de interacción, participación académica y social. Bueno, el objetivo de este CIPA es evaluar los principios de las escuelas del pensamiento administrativos y las propuestas contemporáneas de la administración a través de actividades que permiten encontrar la aplicación de esas escuelas en las empresas de hoy. Bueno, como la agenda de esta noche, de este CIPA, el saludo de bienvenida, desde luego, vamos a ver ejemplos de aplicación de esos principios de las escuelas que nosotros estudiamos en el curso y al final explicamos la tarea 5, ¿cierto? La última tarea que ya ustedes están desarrollando. Bueno, mis estimados estudiantes, en este CIPA vamos a evaluar cómo y analizar la aplicación de las escuelas que nosotros vimos, ¿verdad? Cómo se aplican, ya listo, hemos visto una cantidad de teoría, hemos visto en el transcurso del semestre cuáles son esos principios de cada escuela, cuáles son los autores, ¿verdad? En qué año surgió cada escuela. Vimos, lógicamente, toda esta importancia de estas escuelas de la administración, del pensamiento administrativo, como su evolución, ¿cierto? Y de alguna forma, de pronto nosotros intuimos o inferimos que estas escuelas se aplican hoy en día en la administración, en las empresas, son aplicables hoy día, a pesar que estas escuelas surgieron por allá como a partir de los años 1900, ¿verdad? Y vemos que sí se pueden aplicar, ¿verdad? Entonces, que su aplicación, digamos, o que estos principios están vigentes. Entonces, ¿qué vamos a explicar esta noche? Vamos a explicar o vamos a ver algunos ejemplos de cómo sería la aplicabilidad de los principios de cada escuela en las empresas de hoy, ¿sí? Porque a eso es que queremos llegar, a buscarle sentido a toda esta teoría que nosotros hemos visto. Acordémonos de las escuelas que vimos, ¿verdad? En este curso Pensamiento Administrativo, y que en el pensamiento administrativo, lógicamente, lo que queremos eh, analizar es como esa evolución del pensamiento administrativo, de dónde viene la administración, cuáles fueron esos autores que dieron pie, digamos, toda esta a todo este universo y a toda esta, digamos, profesión de la administración de empresas. Bueno, entonces,
vamos a analizar primero los principios, ¿sí? Y después que veamos los principios, vemos como un ejemplo de aplicación, porque recordemos una cosita, aquí lo que queremos hablar es que, digamos, no de la escuela de manera general como tal, ¿sí? Sino que los principios que estipuló cada autor, cómo se aplicarían. Acordémonos de una cosa, que los principios fueron esas ideas o esos postulados que surgieron en cada escuela, ¿verdad? Para que el administrador los ponga en práctica, para que o sea, el administrador pueda tomar decisiones aplicando esos principios. Bueno, ahora sí entremos en materia. Entonces, vimos en todo el semestre, vimos 11 escuelas y vimos algunas propuestas contemporáneas también del pensamiento administrativo, pero quiero que hablemos hoy de las escuelas, ¿sí? Entonces, entremos en materia ya hablando de la escuela científica. Fue una de las primeras escuelas que surgió, ¿cierto? Su principal autor fue Frederick Wilson Taylor. De ahí que se crearon los principios del Taylorismo, haciendo alusión al autor de esta escuela científica. Bueno, dentro de los principios de esta escuela están, vamos de pronto a mencionar algunos importantes: selección científica de los trabajadores, adiestramiento y capacitación del trabajador, división de la responsabilidad entre la dirección y los trabajadores, supervisión especializada. Uno muy importante que caracteriza mucho esta escuela es estudio de tiempos y movimientos, ¿sí? Entonces, pasemos a mirar algún ejemplo de la aplicación de los principios de esa escuela. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Se dice que el estudio de tiempos y movimientos se usa para identificar los pasos más rápidos y eficientes en la producción en cadena. Se identifican los pasos innecesarios. Miren, hoy en día se aplica el estudio de tiempos y movimientos. En las empresas industriales se debe identificar, digamos, esas rutas críticas en la producción, ¿sí? De pronto lo que se llama, ¿cuáles son esos cuellos de botella donde de pronto la producción se atrasa más, ¿sí? Entonces, eso se hace precisamente en el estudio de tiempos y movimientos, determinar cuál es la ruta y cuál es el tiempo que demora en la fabricación de un producto o un bien. Otro de los principios fue la selección científica de los trabajadores, ¿cierto? Allá lo mencionamos ahorita. Entonces, en esa selección científica de los trabajadores se evalúan las habilidades de los empleados para determinar quiénes son más adecuados para cada puesto o línea de producción. ¿Será que eso se aplica hoy en día? La selección científica del trabajador. Pueden comentar. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Miss. Giselle, sí, porque de pronto dame un ejemplo donde se aplique la selección científica de los trabajadores. O cualquiera puede hablar, que me gusta. Bueno, vamos también a cuántos habemos conectados, 32 personas conectadas. Bueno, yo creo que somos poquitos, ¿sí? En la entrevista de trabajo, dice Yulaine, sí señora, en una entrevista de trabajo, lógicamente a través del currículum vitae, de la hoja de vida, allí yo iba a decir el estudiante, el empleado coloca como su perfil, ¿cierto? El perfil, y muchas veces cuando hacen esa selección de personal, hay un primer filtro y el filtro es precisamente mirar si la persona cumple con el perfil para desarrollar o tiene las habilidades para desarrollar determinado puesto. Eso se aplica, ¿sí? Se aplica hoy día en la mayoría de las empresas. Entonces aquí estamos viendo el ejemplo de dos de los principios de la escuela científica, el que es el estudio de tiempos y movimientos,
que puedo decir que se aplicaría en todas las empresas de producción, ¿sí? Las empresas de producción tienen que hacer ese análisis de estudios y tiempos y movimiento. Además, eso también permite determinar, cuando se determina el tiempo que dura un producto en ser, o sea, en sacarlo o ya terminarlo, ¿verdad? Eso ayuda a tomar la decisión a un administrador de cuántos empleados va a necesitar para fabricar X cantidad de producto, ¿sí? Bueno, pasemos entonces ahora a la escuela clásica. ¿Quién me dice quién es el autor de esta escuela? ¿Quién es el autor de la escuela clásica? A ver si se acuerdan. Uy, ya se olvidaron de... Bueno, Jessica, perfecto. Henry Fayol. Y cuando hablamos de estos principios, se hablan precisamente de los 14 principios de Fayol, ¿sí? Y aquí hay 14, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfecto. Entonces, Fayol dijo que en las empresas, para que sean eficientes, efectivas, se debe aplicar la división del trabajo, se debe aplicar la unidad de mando, se debe aplicar la unidad de dirección, debe haber remuneración del personal. Por favor, el micrófono. Por favor, los micrófonos. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Lo pueden habilitar, mis estimados estudiantes, pero cuando vayan, lógicamente, a opinar algo, a hablar de lo que estamos explicando. Entonces, sigamos con los 14 principios de Fayol. Aquí mencionamos algunos que se aplican mucho más que otros. La división del trabajo, unidad de mando, unidad de dirección, remuneración del personal, jerarquía, ¿sí? Iniciativa, en fin. Veamos cómo se aplican algunos de estos principios. Bueno, aplicación, división del trabajo. Por ejemplo, ay, por favor, el micrófono. ¿Quién tiene micrófono encendido? Por favor, no veo. Luis, por favor, el micrófono. Por favor, me colaboran con el micrófono, no, que no se les active, por favor, porque nos hacen perder tiempo. Bueno, entonces, sigamos con la aplicación de estos principios de Fayol, ¿sí? La división del trabajo, por ejemplo, la empresa Ford, que su nombre es Ford Motor Company, y pues se conoce más como Ford, es una empresa estadounidense que fabrica automóviles, decidió dividir el proceso de ensamble en tareas más pequeñas y especializadas, permitiendo que cada empleado se concentrara en una actividad específica, ¿sí? Eso es lo que se llama división del trabajo. Dividieron el trabajo como en partes más pequeñas y específicas para que, por ejemplo, atornillar, pintar, refiriéndonos a la producción de automóviles, ¿cierto? Bueno, hay tantas funciones y las separaron, esas funciones las desmenuzaron, por decirlo así, las colocaron muy específicas para que el empleado fuese como mucho más eficiente al realizar una sola tarea. La unidad de mando, cada empleado recibía órdenes de un solo superior, lo que evita confusiones y aseguraba la cohesión del proceso. La unidad de dirección es que todos los empleados trabajan hacia el mismo objetivo, que es la producción de automóviles. La equidad hace referencia a que Ford implementó un sistema de pago basado en producción, lo que incentivaba a los trabajadores a trabajar de manera eficiente. Y lógicamente, el que producía más ganaba más, ¿sí? De una forma equitativa. Entonces, aquí vemos la aplicación de algunos de los principios de la escuela clásica en la empresa Ford Motor Company. Muy atentos a
a estos ejemplos que estamos dando, porque esta última tarea 5 se basa en eso. Ustedes van a dar solución a unos problemas de una empresa, ¿verdad? Entonces, a través de, o sea, ¿cuál es la escuela que ustedes van a aplicar o cuáles escuelas van a aplicar para darle solución a los problemas que tiene una empresa? Por eso estamos haciendo esta explicación de la aplicación de los principios. Pasemos a los principios de la escuela burocrática. Su principal autor fue Max Weber. Entonces, los principios, esas ideas, esos postulados que surgieron en esta escuela fueron modelo de organización racional, adecuando los medios a los fines de la empresa, se daba la meritocracia, la jerarquización, también la división del trabajo, igual que la escuela clásica. Bueno, en lo burocrático había una impersonalidad en las relaciones, los procedimientos se estandarizaron, los burócratas son muy ceñidos a las normas y reglas, o sea, se establecían unas normas, reglas que debían ser aplicadas por todos en la compañía. Y digamos, en los principios de esta escuela está también la disciplina, ¿sí? Que también estaba en la escuela clásica. Ahora veamos un ejemplo de aplicación. El ejemplo lo vamos a colocar con una empresa que realiza o emite las licencias de conducción, ¿sí? Por ejemplo, estas empresas aplican lo que es la división del trabajo porque los empleados se especializan en tareas específicas como recepción, solicitud de documentos, revisión de documentos, ¿verdad? Realización de exámenes, ¿sí? Y por último, la emisión de la licencia. Ahí vemos también en la figura, en el dibujo que dice legitimación, rúbricas, o sea, el empleado va pasando por varias partes. Lo burocrático también se caracteriza mucho por la cantidad de documentos y papeleos que hay, ¿cierto? A veces en la parte burocrática, o sea, un ejemplo también de empresas que aplican mucho la burocracia son esas empresas del Estado, ¿cierto? Como alcaldías, gobernaciones, estas secretarías. Estas empresas uno va a hacer alguna diligencia y tiene uno que pasar por diferentes oficinas para lograr un trámite de un documento. Aunque se han facilitado en los últimos años, se han facilitado muchas cosas, ¿no? Ya podemos hacer, digamos, trámites en línea, ¿sí? Gracias a la tecnología. Esto ha cambiado, pero actualmente se sigue viendo, ¿sí? Y son esos pasos que debe de hacer una persona para lograr el trámite de un documento. Sobre todo se ve la parte de la burocracia en la diligencia de certificados, de documentos. Se aplica la jerarquía también en las empresas, cuando se aplica la burocracia. Dice, existe una cadena de mando clara con supervisores que toman decisiones y empleados que siguen órdenes. La meritocracia hace referencia a que el puesto de cada empleado está determinado por su capacidad para realizar el trabajo y no por favoritismo. Pues la meritocracia es cuando la gente participa en concursos del Estado, hacen exámenes y lógicamente gana el mejor, el que tenga el mejor puntaje, el que haya pasado las pruebas limpiamente, en fin. Esa es la meritocracia que también se está viendo hoy en día en los cargos públicos, ¿sí? La gente concursa para obtener cargos públicos. Entonces, podemos decir que un ejemplo de los principios de la burocracia se ve mucho en las empresas del Estado. Pasemos a los principios de la escuela estructuralista. Los autores de esta escuela proponen que ya ellos empezaron a analizar la empresa como un ente, ¿cierto? Una unidad grande donde se analizan los grupos formales e informales de la organización. Miren, los grupos formales de una empresa son aquellos grupos que la empresa estipula de acuerdo a su estructura, ¿verdad? Voy a bajarle el volumen acá. A su estructura, por ejemplo, el grupo de finanzas, el grupo de marketing, el grupo de administración, el grupo financiero. Los grupos informales son esos grupos que se forman en la organización
por afinidad, ¿sí? Que el trabajador se une a, a unos amigos, a unos compañeros por afinidad y existen y se van formando grupos como el grupo de fútbol, el grupo de danza, ¿sí? Entonces, pero los autores de esta escuela empezaron a analizar esos grupos informales en que se formaban en las empresas, ¿sí? También se habla de jerarquía, porque se habla de las posiciones más altas y bajas del organigrama, ¿sí? Empezaron también a hablar sobre las recompensas sociales y materiales y sus motivaciones a los empleados. Se estudiaron los diferentes tipos de empresas y se clasificaron. Y también, bueno, se dice que la escuela estructuralista es un desdoblamiento de la escuela burocrática y se le empezó a incorporar principios de las escuelas humanistas, ¿sí? Miren que aquí dice, ya había que hablar o hablaron de las recompensas sociales y materiales y cómo eso motivaba a los empleados. Veamos un ejemplo de aplicación de estos principios. En cuanto al organigrama que es jerárquico o a la jerarquía, la teoría estructuralista, enfatiza en la importancia de la estructura formal de la organización, ¿sí? Por ejemplo, en una empresa, la parte cuando se gestiona o se trabaja en la gestión de recursos humanos, esto se traduce en un organigrama que debe definir claramente las responsabilidades, las funciones de cada puesto, así como las jerarquías y la autoridad, ¿sí? Eso es lo que es una estructura, un organigrama. Y eso es lo que son los grupos formales en la organización, ¿cierto? Los que ya están constituidos de acuerdo al organigrama de la empresa. Siguiendo con el ejemplo de la gestión de recursos humanos, ¿sí? Cuando se habla de líneas de autoridad y comunicación en un organigrama, esto implica establecer canales de comunicación efectivos para que los empleados puedan recibir información y recibir consultas a los niveles correspondientes. Miren, en la tarea 5 hay un problema que tiene la empresa del caso, digamos, el caso de estudio. Un problema es como la falta de comunicación. Ustedes pueden decir allí que pues, se puede aplicar los principios de la escuela estructuralista, ya que en la escuela estructuralista se establecen líneas de autoridad y comunicación para establecer esos canales efectivos para que los empleados puedan recibir información y también realizar consultas. Otro punto de la escuela estructuralista es el cumplimiento de las normas y procedimientos, ¿sí? La teoría estructuralista enfatiza en la importancia de cumplir las normas y procedimientos en la organización. En la gestión de recursos humanos, esto significa que los empleados deben estar familiarizados con todas las políticas y procedimientos de la empresa, ¿sí? Que son las normas que ellos establecen. Sigamos con otra escuela también muy buena, muy bonita. Me gusta esta escuela neoclásica de Peter Drucker. Los principios de esta escuela son el eclecticismo dentro de esta escuela o dentro de la teoría, porque incluyen principios de casi todas las teorías. Y de hecho esta escuela se llama neoclásica, quiere decir que toman postulados de la escuela clásica y los modifican. Otro de los principios es que los neoclásicos buscaban resultados concretos a través de la práctica de la administración. Se aplicó el proceso administrativo basado en planeación, organización, dirección y control, y los neoclásicos enfatizaron en la búsqueda de objetivos y resultados de la organización. Veamos un ejemplo de aplicación. Entonces, el ejemplo más claro de aplicación es cuando la empresa aplica el proceso administrativo, cualquier empresa, ¿sí? Que aplica el proceso administrativo que es eh, planeación, organización, dirección y control. Entonces, cuando las empresas aplican su proceso administrativo, que esto lo aplican casi todas las empresas, la mayoría. Entonces, en la planeación que se hace, se define la meta de producción específica, se establecen plazos, los recursos necesarios y se crea un cronograma de producción, por ejemplo, si están en el área de producción. En la organización se divide la planta de producción en departamentos especializados, como por ejemplo montaje, control de calidad, logística. Se asignan responsabilidades específicas por cada departamento. En dirección, ¿qué se hace? El gerente de planta supervisa el trabajo de los empleados, motiva a su equipo y asegura que se cumplan los estándares.
de calidad. Y en control se implementan sistemas de medición en la producción, en el control de calidad, ¿sí? Miren, prácticamente este proceso administrativo es aplicado, se puede aplicar en toda la empresa o en sus distintas áreas. Aquí tenemos un ejemplo, cómo se aplicaría el proceso administrativo en el área de producción. Bueno, seguimos entonces con los principios de la Escuela de las Relaciones Humanas. Quizás uno de los principios más importantes de esta escuela es la motivación y el liderazgo, ¿verdad? Que forman parte de la productividad. Ya aquí con esta escuela se empezó a comprender mucho mejor al recurso humano, se empezaron a aplicar otras disciplinas como la psicología y la sociología. Entonces veamos cómo se puede aplicar esta empresa, estos principios de esta escuela. Prácticamente un ejemplo de aplicación de la teoría de relaciones humanas podría ser la implementación de un programa de desarrollo de liderazgo participativo y empático dentro de la empresa. Cuando se aplica un programa de liderazgo, ¿qué implica? Implica reuniones de equipo, o sea, facilitar unas reuniones donde los empleados puedan expresar sus ideas, sugerencias. Se hacen encuestas y el feedback, o sea, realimentación, retroalimentación para ver cómo van. Se recopila la opinión de los trabajadores, ¿verdad? Se hacen buzón de sugerencias o canales de comunicación abiertos. Hay delegación de responsabilidad, o sea, se otorga mayor autonomía y responsabilidad a los empleados. Esto también se conoce como empowerment, que es una de las propuestas contemporáneas de la administración. Entonces, sí se dan cuenta que uno de los principios es precisamente la motivación y el liderazgo, y una forma, un ejemplo de aplicación es cuando se implementa un programa para desarrollar el liderazgo, un liderazgo participativo y empático en la empresa. Entonces, cuando ustedes estén analizando allá el caso, por ejemplo, de la empresa ADME, que es el caso de que vamos a trabajar como tarea, en la tarea 5, si hay problemas de desmotivación, ¿cierto? Un problema de mal liderazgo, se puede aplicar alguno de los principios de la Escuela de Relaciones Humanas. ¿Sí me hago entender ahí? A ver, ¿cómo vamos? Sí, ¿cómo van? ¿Vamos entendiendo bien esa aplicación de los principios? Sí, señora. Sí. Señora. Bueno, listo, ok, sí, seguimos. Sí, me gusta mucho esta parte porque ya le estamos como buscando sentido prácticamente a esa teoría que hemos visto, que hemos desarrollado durante el semestre, ¿sí? En el curso Pensamiento Administrativo. Entonces, sigamos con otra escuela también que enfatizaron en la parte humana o digamos, en el recurso humano de las empresas, que es la Escuela del Comportamiento Organizacional. En esta escuela, uno de los principios de pronto importante, bueno, la empresa ya le da una alta importancia a la motivación de las personas, ¿cierto? Se empieza a estudiar esas necesidades del ser humano, y uno de los autores que habla de las necesidades humanas es Abraham Maslow. Abraham Maslow, sociólogo, creo que era sociólogo, me disculpan ahí que no. Él, digamos, clasifica las necesidades humanas en 5 niveles, ¿verdad? También en esta escuela de comportamiento organizacional se empezó a hablar de que ya las personas son diferentes a sí mismas y tienen diferentes necesidades, ¿cierto? Y es muy cierto. En una empresa ustedes van a encontrar personas de todo tipo, ¿sí? Y cada una con sus necesidades y con pensamientos y criterios diferentes. Por ejemplo, Friedrich Herbert, él habló que existen varios motivadores para una persona o un ser humano, ¿sí? Él habló de que hay motivadores que son extrínsecos o externos, ¿cierto?, a la persona. Y hay otros factores intrínsecos que motivan al ser humano, ya esos factores son internos. ¿Qué te motiva a ti a trabajar? Como, o sea, yo de pronto puedo decir, a mí me motiva a trabajar mis hijos, ¿sí?
me motiva a trabajar también ese crecimiento personal que yo voy a tener. Entonces, Herbert habló de esas dos partes que tiene el ser humano. Tiene unos factores extrínsecos y otros factores intrínsecos. Miremos entonces cómo se aplicaría esta escuela en un ejemplo. Los principios. Dice, un ejemplo de aplicación de esta escuela es la implementación de un sistema de recompensas y reconocimiento para los empleados que superan sus metas de venta. Este sistema, basado en la teoría de motivación de Maslow y Herbert, buscan satisfacer las necesidades de los empleados y fomentar la motivación intrínseca y extrínseca, lo que a su vez mejora el desempeño y la satisfacción laboral. Muy cierto, de pronto ustedes como administrador tienen a sus empleados desmotivados, y de pronto ya, bueno, vamos a tomar una decisión porque esto no puede seguir así, no podemos seguir con nuestros empleados desmotivados, además las ventas han bajado, listo, vamos a implementar un sistema de recompensa y reconocimiento a aquellos empleados que superan las metas en ventas. Ustedes no han visto ya en las empresas, muchas empresas que tienen una cartelera y dicen el mejor empleado del mes, el mejor vendedor del mes, ¿cierto? Esos son estrategias de administración. ¿Y basadas en qué? Basadas en esta escuela del comportamiento organizacional. Bueno, pasemos a otra escuela también muy bonita, que es el desarrollo organizacional. Esta escuela, entre sus principios tenemos que el estudio de la motivación pone en práctica un nuevo enfoque de la administración que ayudará a interpretar al hombre moderno y su comportamiento en las organizaciones. También dice que el desarrollo organizacional es un proceso planeado que busca cambios en las organizaciones, busca cambios en sus trabajadores, ¿sí? Dice que en la aplicación de la teoría del DO se utilizan conceptos también de división del trabajo. Los individuos o trabajadores contribuyen a organizaciones dependiendo del sistema de recompensas. Y también dicen que los autores de esta escuela del desarrollo organizacional dividieron las empresas en dos grandes grupos. Aquellas que trabajan aún con un sistema mecánico, que son las empresas que siguen con su organización tradicional, y aquellas que tienen un sistema orgánico ya aplicando cuando se aplica el DO. Y el DO es un proceso para lograr que los empleados cambien, que las empresas mejoren, ¿verdad? Aquí dice el ciclo del DO. Primero se identifica el problema, se hace una consultoría, un diagnóstico, se hace un plan de trabajo, se ejecuta, ¿verdad? Y se integran los resultados. Entonces, aquí en el DO, un ejemplo es cuando se implementa un programa de capacitación enfocado al desarrollo de habilidades de liderazgo y comunicación para los gerentes de una empresa. Dice que este programa podría incluir talleres sobre comunicación efectiva, resolución de conflictos, gestión de equipos y toma de decisiones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar el desempeño de los gerentes y promover una cultura de trabajo más colaborativa, eficiente, o sea, hacer un clima organizacional más agradable. Miren que aquí dentro de los, digamos, principios de esta escuela dice que el desarrollo organizacional es un proceso planeado para buscar cambios, ¿cierto? Entonces aquí simplemente, de pronto, cuando se hizo el diagnóstico de la empresa para ver cómo estaba, encontraron de pronto una mala comunicación entre los trabajadores, de pronto el gerente no es un buen líder, ¿sí? Entonces, la empresa encontró muchas fallas, ¿cierto? Hicieron un diagnóstico, encontraron muchas fallas. Bueno, entonces vamos a aplicar un cambio planeado. Para eso, ¿cómo se puede hacer esos cambios? Primero, dando capacitación para que las cosas mejoren, ¿sí? En muchas empresas se ve hoy en día que citan al trabajador a seminarios o son convocados a seminarios, a charlas motivacionales, ¿cierto? Digamos, a varias eh, como eventos que van a ayudar a que ese ambiente organizacional mejore, a que el trabajo colaborativo sea mucho mejor, ¿verdad? Y por ende, cuando hay un ambiente laboral adecuado, la gente trabaja mejor. ¿Sí? Veamos
la teoría de la contingencia, que esta teoría también me gusta muchísimo, esta escuela. Entonces, los principios más importantes de esta teoría de la contingencia es los principios que gobiernan una organización, dicen los teóricos de esta escuela. Los principios que gobiernan una organización no son universales. Todos los principios que rigen una organización se definen en función de un ambiente o entorno en el que se desenvuelve la empresa, ¿verdad? También dicen estos teóricos de esta escuela que se tiene que integrar de forma más eficiente los factores internos y externos de la organización. Lo que se espera es que las empresas se adapten a los cambios que se producen en el entorno externo. Por ello se busca que los aspectos internos respondan a las mejores, de la mejor forma a esos aspectos externos. Y también dicen que la administración se adapta a cada situación, es decir, las técnicas administrativas deben responder a muchas situaciones independientemente de su complejidad. Creo que este último principio es el que se aplicaría en el ejemplo que vamos a poner. O sea, la administración se debe adaptar a cada situación. La estructura organizacional de una empresa, ¿sí?, debe ser flexible, debe, digamos, poderse cambiar en un momento dado. Entonces, veamos el ejemplo. Un ejemplo de aplicación de la teoría de la contingencia es la adaptación de una empresa a las necesidades específicas del sector y su entorno. El entorno es lo que rodea a la empresa, como por ejemplo los clientes, el mercado, el gobierno, los impuestos, los proveedores. Esos son aspectos externos, ¿cierto? Entonces dice, por ejemplo, una empresa de software que se enfoca en la personalización de productos para diferentes clientes, podría optar por una estructura organizacional flexible y descentralizada, mientras que una empresa de manufactura que requiere un proceso de producción altamente estandarizado podría optar por una estructura más jerarquizada o más jerárquica y centralizada. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver, mis estimados estudiantes? Que las empresas son diferentes, ¿sí? Y cada una tiene que adaptarse a sus condiciones, que no existe digamos, una fórmula magistral con la cual administrar, ¿ok? Y siempre las empresas deben de estar atentas a lo que sucede a su alrededor en el contexto externo para, en caso de que haya peligro, poder tomar decisiones y establecer planes estratégicos o un plan A, plan B, plan C, plan D para esas posibles contingencias que se puedan presentar. Veamos la escuela de sistemas. Bueno, esta teoría de sistemas dice que una organización puede ser entendida como un sistema o un megasistema, dependiendo del análisis que se desea hacer. Para mí, todas las empresas son sistemas, ¿sí?, que funcionan engranadamente en sus partes o departamentos o dependencias. También dice que la empresa se representa como una estructura autónoma con capacidad de reproducirse y existen variedad de sistemas según su naturaleza. Estos pueden ser cerrados o abiertos, siendo los sistemas abiertos aquellos que interactúan con su medio ambiente. ¿Ok? Y las empresas son esos sistemas abiertos. Veamos cómo aplicar esta escuela. Dice un ejemplo práctico, es cuando se considera una empresa que está experimentando problemas de producción. Un enfoque tradicional podría enfocarse en identificar y solucionar los problemas del departamento de producción nada más. Pero como la empresa es un sistema, ¿cierto? No solamente se va a analizar el problema desde el departamento de producción, sino que también se va a analizar el problema en las otras áreas, ¿sí? Como por ejemplo, en el área de ventas, cómo está la demanda, si están comprando. También se debe analizar en recursos humanos, se está capacitando el personal, ¿sí? También se debe analizar el problema desde la parte logística. Se están entregando los insumos, están llegando digamos, el material que se requiere está llegando a tiempo, ¿sí? Entonces, aquí vemos un ejemplo claro de que cuando en un área
de la empresa sucede algo, o hay un problema, ese problema, digamos, también va a afectar o también tiene implicaciones en las otras áreas, considerando la empresa que es un sistema. Y si una ruedita de ese sistema se atranca, toda la empresa se puede paralizar y se va a trancar, ¿sí? Haciendo referencia a esa ruedita, de pronto al área o al departamento X o Y de la empresa. Y por último, tenemos la Escuela Matemática de la Administración, una escuela importantísima. Dice que la Escuela Matemática ha dado origen a varias técnicas de investigación científica aplicada a la administración. ¿Usadas en qué? En economía administrativa, en la programación administrativa, en estudio de colas, en la elaboración de gráficos, la simulación de juegos, las probabilidades. Entonces, un ejemplo de aplicación de estos principios es el siguiente, dice ejemplo de aplicación. Como digamos que la escuela matemática es como la parte de los números, vamos a decirlo así, la parte de los números en la empresa. Un gerente tiene que tener datos, ¿cierto? Estadísticas, porcentajes, información, porque si no, no puede tomar decisiones. ¿Con qué va a tomar decisiones? Entonces, un gerente debe analizar la oferta y la demanda de su producto para predecir, sí, la demanda de los productos, perdón, y optimizar la producción, ¿cierto? Si un gerente sabe cuánto se está vendiendo, ¿sí? O esa posible compra de su producto, ya puede, digamos, hacer como una programación a futuro. Bueno, vamos a producir de aquí a 3 meses, vamos a incrementar la producción porque se está vendiendo mucho nuestro producto. También dice que la optimización de rutas de transporte para minimizar los costos y tiempos de entrega. Un gerente debe de manejar, digamos, esos datos con respecto a los tiempos de las rutas de transporte, a las rutas críticas, ¿sí? La parte de inventarios. Es muy importante conocer cuánto se está vendiendo para ver cuánto también pueden tener en bodegas, en inventario, y no tener demasiados productos que puedan dañarse porque no se venden, o tener pocos productos y se pueda perder la venta, ¿sí? Lo que se llama el stock, que es la cantidad de mercancía que uno debe tener en bodega. Esto es muy importante, ¿cierto? Porque mucho inventario puede causar pérdidas. ¿Pérdidas en qué? En que se daña el producto porque no se vende. Y poco inventario también puede ocasionar pérdidas porque la gente está comprando, queriendo comprar el producto y no lo hay. Entonces, el gerente debe de analizar esos datos y todo también en la parte de ventas. Análisis de riesgos financieros para evaluar la rentabilidad de las inversiones y minimizar los riesgos. Entonces, la matemática en la administración es clave e importante. Bueno, mis estimados, hasta ahí queríamos colocar el ejemplo de las escuelas, la aplicación de las escuelas. Ya ustedes saben que también nosotros vimos lo que llamamos las nuevas propuestas contemporáneas del pensamiento administrativo, como la reingeniería, que la reingeniería está relacionada a cambios de procesos, pero ya, digamos, eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, muchas veces las empresas dicen, vamos a aplicar una reingeniería, ¿sí? Porque se van a cambiar procesos que no están dando resultados. ¿Sí? De pronto hay un proceso en la producción que está haciendo que se demoren los productos y no están saliendo a tiempo para la venta. Entonces, bueno, ahí hay que aplicar un proceso de reingeniería, mirar qué es lo que está pasando, cambiar esos procesos. Hay veces los empleados se asustan mucho cuando en las empresas se habla de reingeniería, que se va a hacer una reingeniería, porque creen que va a haber despidos, ¿sí? Y la reingeniería se aplica para mejorar procesos de tal forma que la empresa sea más eficiente, se disminuyan costos y se pueda brindar un mejor servicio al cliente. El benchmarking es cuando yo me comparo con otra empresa. Mi marca, por ejemplo, si yo tengo una marca de yogur que se llama La Vaquita,
y yo digo, no, mi marca no está siendo muy reconocida en el mercado, no se vende mucho, voy a hacer un proceso de benchmarking con Alpina, por ejemplo, la marca Alpina. Bueno, vamos allá a la empresa Alpina, se hacen unos acuerdos, miramos qué aplican ellos, digamos, en la parte de marketing, qué aplican ellos en la parte de producción. O sea, es compararme con otra empresa para aplicar, tomar de esa empresa lo mejor y aplicarlo en la mía, ¿sí? Y siempre me voy a comparar con el mejor cuando nos utilizamos esta estrategia de benchmarking. Otro de los enfoques o nuevas propuestas contemporáneas está el outsourcing y el empowerment. El outsourcing tiene que ver con cuando las empresas contratan o subcontratan empresas ajenas a la empresa principal, ¿sí? Para que les haga un proceso. Muchas empresas contratan hoy en día lo que se llama las bolsas de empleo para que hagan el proceso de selección, reclutamiento de personal. Hay algunas empresas que contratan también abogados para que les lleven todo su proceso de pronto relacionado con la parte legal de la compañía. En la parte de producción podemos decir, por ejemplo, Coca-Cola. Yo tengo entendido que Coca-Cola contrata a la empresa Peldar o a estas empresas, alguna empresa de plástico, para que les haga los envases, porque Coca-Cola lo que fabrica es el refresco, no fabrica envases, ¿cierto? El empowerment es una estrategia que tiene que ver con la parte humana de la empresa. Es cuando se les reconoce y se le da poder a un empleado para que pueda tomar una decisión en un momento dado sin que el jefe esté, ¿sí? De manera responsable. Lógicamente, cuando se aplica este empowerment, hay que hacer muchos análisis en que no se va a colocar a alguien de pronto a darle ese poder y esa autonomía para que tome una decisión. No, el gerente o en la empresa analizan que sea un empleado responsable, que tenga también esas habilidades y que esté preparado también. Pero el empowerment, digamos, genera mucho sentido de pertenencia del trabajador hacia la compañía, porque se siente el trabajador, digamos, que le tienen confianza, se siente el trabajador importante cuando le delegan esa responsabilidad y autoridad. Bueno, ahora, preguntas hasta aquí. Pregunta. A ver, por aquí anotó Mariana, seguridad y salud en el trabajo, por lo general son empresas que prestan ese servicio. Me refiero, tengo, Mariana, te refieres al outsourcing, ¿no? Me imagino. Sí. En donde yo trabajo, dice Juliaime. En donde yo trabajo estamos en pleno cambio. Todas las semanas hay una actualización en algunos procesos. Están en reingeniería, me imagino. Todo está digitalizado. Exacto, qué bien. Miren que lo que estamos viendo acá, cómo ustedes empiezan también a relacionarlo con lo que está pasando en sus empresas. Muy importante, muy chévere. Sí, señor. Era psicólogo, señor, creo. Claro. Cuando hablamos de Abraham Maslow. Ok. Muy bien. Bueno, listo. Entonces vamos a pasar, mis estimados estudiantes, a explicar la tarea 5. Bueno, vamos a entrar al curso. Ahí están viendo el curso, ¿verdad? Sí, señora. Ya se ve. Bueno, hago un paréntesis antes de explicar la tarea. Miren, mis estimados estudiantes, vayan mirando sus notas, no solamente del mi curso, pensamiento administrativo, los otros cursos también, cómo van. Para ver sus calificaciones, ingresan al aula virtual y del lado izquierdo de la pantalla aquí encuentran el botón calificaciones. ¿Sí lo ven? Le dan clic allí y ya ustedes, por ejemplo, bueno, no les va a salir así, sino que les va a salir su nombre. A ver, ¿quién quiere que les veamos sus calificaciones? Que no les dé pena. Yo creo que todos van bien. Yo,
el nombre. Daisy Ramírez. Daisy. Bueno, yo los puedo ver a todos acá porque, lógicamente, como directora del curso. Voy a ponerlos aquí a todos los participantes. Daisy. Daniela. Daisy Juliet Ramírez Negrete. Sí, señora. Bueno, Daisy, mira, ¿cómo vas tú? En la primera tarea tienes 21.88. Eso, el sistema te lo pasa a 22 puntos. En la segunda tarea tienes 170, lo máximo, te fue bien. En la tarea 3 tienes 100 puntos y en la tarea 4, 80. O sea, vas excelentemente bien. Hasta el momento llevas la materia ganada. Llevas 371.88. El sistema te lo pasa a 372, ¿sí? Falta todavía la tarea 5, aquí, que vale 125 puntos. Si tú sacas 125 puntos en esta última tarea, en la tarea 5, que ya la vamos a explicar, aquí te quedaría la materia en 4.95, 90, sí, casi 5. ¿Sí? Entonces, procura sacar el 125 para que te quede bien alta. Vas muy bien. Excelente. Listo, sí, señora. Muchas gracias. Entonces, así, mis estimados estudiantes, ustedes miran cuánto, aquí está lo que sacaron en tarea 1, lo que sacaron en tarea 2, tarea 3 y tarea 4, que ya estamos calificando la tarea 4. De todas maneras, el tiempo, el plazo que tenemos los docentes para calificar es hasta el 18, ¿sí? Y aquellos estudiantes que le faltó la tarea 4, hablen con su docente. ¿Sí? Estamos dando plazo hasta el domingo como máximo porque ya estamos cerrando el semestre, pero hablen urgente con su docente. Profe, le mando la tarea, no la pude presentar porque tuve inconvenientes de este tipo, pero ojo, que haya tenido el inconveniente que haya tenido, se le va a calificar sobre el 80%. En la única situación que de pronto no se le bajaría puntos es porque presente una incapacidad, que en la fecha en que estaban desarrollando esta tarea, usted estaba incapacitado. ¿Ok? Para que quede claro, porque las personas que cumplen y presentaron su trabajo a tiempo, pues lógicamente no vamos a calificarles a ustedes de la misma manera, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, porque después hay veces el estudiante reclama, no, yo presenté mi tarea, pero saqué esto. Ojo con eso. Bueno, ¿está claro ahí cómo pueden ver las notas? Sí, señora. Listo. Atentos, atentos a esas calificaciones que después aparecen ya cuando ya hemos cerrado el semestre, el estudiante aparece. Dice, profe, ayúdeme para presentar las tareas. Ya no hay tiempo, ¿sí? Ya hemos cerrado. Bueno, vamos entonces a la tarea 5. Nos vamos entonces para acá, para la etiqueta donde dice aprendizaje y evaluación, momento final, porque ya estamos aquí. Ya estamos a puertas casi de cerrar el semestre. Abrimos donde dice el más, desplegamos, ¿sí? Aquí está la guía de aprendizaje, que es la primera que tenemos que leer. Pero vamos a ingresar primero al foro de discusión. En el foro de discusión, siempre nosotros estamos abriendo los foros. Los abrimos con un video, una infografía, para facilitarles a ustedes la comprensión de la tarea, ¿cierto? Miren que aquí hay un video donde se les explica de manera general en qué consiste la tarea y también hay una infografía con el paso a paso. Me gusta colocar los dos, video e infografía, porque bueno, con esto contribuimos a que ninguno se quede sin entender en qué consiste la tarea. De pronto sí tenemos, de pronto no, sí tenemos estudiantes con algunas limitaciones auditivas o visuales, y lo que queremos es procurar, listo, si no puede de pronto escuchar el video, sí puede leer la infografía, ¿cierto? Y así, entonces, mis estimados estudiantes, esto lo hacemos para que nadie se quede sin la comprensión de la actividad. Y de paso, pues nuestra universidad, nuestra
plataforma, nuestras aulas virtuales son accesibles. Y aquí tenemos el menú de accesibilidad que permite, mire, texto a voz, ¿cierto? Permite que ustedes puedan obtener ayuda dependiendo si tienen alguna limitación visual o auditiva. Bueno, entonces vámonos nuevamente a la tarea 5 porque vamos a leer, por acá, tarea 5. Vamos a leer primero la guía. En primer lugar, la guía de actividad, que aquí la tenemos. Vamos a abrirla. Listo, la pueden ver ahí, ¿verdad? Voy a ampliar un poquito más el zoom para poderla leer mejor. Bueno, entonces tenemos la guía 5, que estaría aplicación. Por eso explicamos cuál es la aplicación de cada uno de esos principios o la aplicación de cada una de esas escuelas. Esta tarea se llama aplicación porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a encontrarle la aplicación de cada una de las escuelas, de sus principios, de lo que vimos, a un caso práctico. Bueno, esta tarea está amarrada al resultado de aprendizaje 3, el cual dice evaluar los principios de las escuelas del pensamiento administrativo y las propuestas contemporáneas de la administración a través de una actividad que permita encontrar esa aplicación de las escuelas en las empresas de hoy. Bueno, aquí dice, la actividad consiste en A, basados en la lectura crítica y comprensiva de los temas del curso, que ya hicimos el repaso, y basados en el caso de la empresa ficticia Industrias ACME, elabore una tabla con la solución a los problemas de ACME. ¿Cuál es el caso ACME? Aquí está. Entonces dice, elabore, una tabla con la solución de los problemas ACME desde la perspectiva de cada uno de las escuelas o de los principios de las escuelas y también de las propuestas. El caso ACME dice, es una organización manufacturera de mediana escala con sede en Bogotá. Cuando es manufacturera quiere decir que fabrican algo, ¿cierto? No es una empresa de servicio, sino que elaboran un producto. La empresa ha estado operando desde hace 50 años y produce una variedad de productos de aseo para el hogar. En los últimos años, ACME ha experimentado las siguientes situaciones. Disminución en las ventas y rentabilidad. Ausentismo laboral. Clientes insatisfechos. Problemas de comunicación dentro de la empresa. Problemas de toma de decisiones. Debido a los rápidos cambios tecnológicos, la empresa ha dejado de actualizarse. La marca ACME ha dejado de ser reconocida en el mercado. Entonces, la gerencia ha identificado la necesidad de reevaluar su enfoque administrativo para mejorar el desempeño de la empresa. Para ello, imagine que usted es el consultor, usted es el administrador, usted es la persona que van a contratar, ¿verdad? Para ayudar a la empresa a mejorar. Por lo que se solicita que analice el caso desde la perspectiva de cada una de las escuelas y propuestas contemporáneas del pensamiento administrativo, para lo cual usted debe elaborar una tabla con la solución a los problemas de ACME basados en los principios de las 11 escuelas, científica, clásica, bueno, aquí damos el nombre de las escuelas, y de las propuestas contemporáneas. También en el foro de discusión socialice con su compañero qué escuela del pensamiento administrativo considera más adecuada para abordar el problema de la industria ACME, o sea, una sola escuela, y por qué esa escuela. ¿Y qué recomendaciones le daría a la empresa? Esto lo va a hacer en el foro. El punto B lo va a hacer en el foro, ¿ok? Pero el punto A va a ser un trabajo. Ya vamos para allá. Luego, el trabajo final se presentará en un documento Word o PDF, el cual debe contener la portada, objetivos de la tarea, tabla con la solución a los problemas ACME, captura de pantalla de que usted participó en el foro con la pregunta B, ¿sí? Y las conclusiones y bibliografía. Perdón, entregar el trabajo por el espacio de evaluación. Señora. Bueno. Con la pregunta que decía que participamos en el foro. En el foro usted debe decir el punto B, ¿sí? Socialice con su compañero qué escuela de pensamiento administrativo considera más adecuada para darle solución a todo esto. Elija una sola escuela. ¿Cuál cree usted y por qué?
¿sí? Eso, ustedes entran al foro, vamos para el foro. Vamos a ver el foro. Ay, voy a bajar aquí la guía. O creo que yo la tengo, ay. No, voy a bajar el PDF. Aquí lo voy a dejar porque vamos a entrar nuevamente en el foro para el punto B, ¿sí? Entonces, ya leímos la guía, ya usted sabe qué se va a hacer, ingresa al foro, usted allí va a participar y vamos a ver si aquí hay alguno que ha participado. Va a decir, creo que por acá hay un estudiante, mira, aquí hay un estudiante, Cristian, no sé si está acá Cristian en este CIPAS, vamos a analizar el caso de Cristian, que ya participó. Dijo, buen día, estimada tutora. Él vuelve y copia la pregunta B. ¿Qué escuela del pensamiento administrativo considera más adecuada para abordar los problemas de admin y por qué? ¿Cierto? Entonces dice, también hay que darle recomendaciones a la empresa. Cristian dice, basado en lo visto anteriormente, considero que la teoría de sistemas y la teoría de la contingencia serían las más adecuadas. Estas escuelas son flexibles y permiten adaptarse a situaciones cambiantes y a la necesidad de integrar diversos aspectos como tecnología, recursos humanos, ambiente externo. ¿Sí? Entonces, miren, Cristian da una buena explicación, ¿cierto? Porque de verdad, ADME tiene varios problemas. Problemas en la parte de recursos humanos, problemas en venta, problemas tecnológicos, problemas en la marca. Y también él hace las sugerencias para la empresa. ¿Sí? Aquí está. Ya yo les realimenté. ¿Sí? Hay otra estudiante, Ana Rocío, no sé si Ana está acá. Ana tiene otro punto de vista. Ella dice que la escuela del pensamiento administrativo que considera más adecuada para abordar todos los problemas es la de relaciones humanas. También es válido. Mire, este punto es muy chévere acá. ¿Por qué? Porque ustedes van a leer el punto de vista del compañero y me voy a nutrir, mira, yo no había visto la situación desde ese punto de vista. Sí, esta escuela puede ser de verdad la más adecuada para aplicar. Entonces, miren el punto de vista de Ana, también da las sugerencias y se torna muy chévere esta dinámica de que cada uno explique allí qué escuela sugiere aplicar, por qué y qué recomendaciones le daría a la empresa. ¿Sí? Este punto es el punto B, el que van a hacer aquí en el foro. Listo. Ahora, vámonos para el primer punto A, que ahí sí, miren, para eso les sugiero hacer un documento Word. Vamos a ver, ¿sí? Más adelante le vamos a mandar la plantilla, ¿ok? Pero yo aquí voy a hacerles algo. Ustedes saben que tienen que hacer la portada porque la guía pide esto, portada, que ya saben qué es, objetivos de la tarea, un solo objetivo. Luego viene el punto A, que es el cuadro con la solución. Hacen un cuadro, ¿cierto? Aquí cuántos problemas hay. La empresa ACME, miren que tiene cuántos problemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 problemas. Entonces ustedes aquí en el punto A incluyen una tabla, insertan una tabla, ¿cierto? Con los problemas cada uno, ¿sí? Y pueden colocar aquí, yo diría que las escuelas, la solución que ustedes les van a dar, vamos a colocar todo esto. Vamos a colocar todo esto. Ay, ¿por qué se me está llenando así con todo esto? Vamos a quitarle esta letra A. Insertar una tabla. Vamos a hacer así. Bueno, entonces aquí viene el problema. Y colocamos los problemas que tiene la empresa. Los que están aquí. Disminución en ventas, rentabilidad. Puede de que no en cada problema se apliquen todas todas las escuelas, ¿cierto? Pero
Aquí van colocando ustedes el problema X, cada problema. Ya después les mandamos. Entonces, aquí, de pronto, escuela clásica. Aquí van a colocar la explicación por qué esta escuela puede ayudar a este problema. ¿Sí me hago entender? Escuela de relaciones humanas. Por ejemplo, ausentismo laboral, ¿sí? Entonces, ¿cómo esta escuela de las relaciones humanas puede ayudar al ausentismo laboral? Acordémonos, por ejemplo, en la explicación que yo hice ahorita, que en las relaciones humanas, uno de los temas más importantes es la motivación y el liderazgo, ¿sí? Entonces, aquí podemos implementar digamos, un incentivo, porque a veces el ausentismo laboral se da porque ya la persona está desmotivada, viene y se presentan unas enfermedades. Implementar un incentivo para motivar, como el tema es baja motivación, para motivar a los empleados a, digamos, a cumplir con sus horarios laborales. Bueno, entonces así, aquí van colocando cada una de las escuelas. Por ejemplo, Escuela del Desarrollo Organizacional, que se utiliza mucho para capacitaciones, para procurar que la persona se desarrolle dentro de la empresa. Pueden colocar también el outsourcing. Bueno, y así ustedes van colocando en la, digamos, en la fila o en las columnas, van sacando cada una de las escuelas de las que tienen que hablar. Yo les sugiero que las coloquen todos los temas que hemos visto. Ya, y en cada uno de los problemas de ADME, ya ustedes, en la parte donde aplique determinada escuela o en la casilla, ahí ustedes hacen la explicación. ¿Sí me hago entender? O sea, Puede O sea que se colocarían las 14 escuelas y dependiendo de lo que nosotros creamos, se va llenando. Exacto, se va llenando. Puede que un problema se le apliquen varias, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, así. En la columna de problemas colocan todos los problemas y en la parte horizontal colocan los temas que hemos visto, todos los temas que han visto para que ustedes llenen la tabla. Luego viene el pantallazo o captura de pantalla de que participó en el foro. Algunos no hacen esto, no participan en el foro, sino que presentan el trabajo final para que sepan, eso les baja punto. Captura de pantalla de participación en foro. Luego viene conclusiones y bibliografía. Creo que más fácil no puede ser y más sencillo. Ya aquí ustedes tienen que, digamos, poner en práctica todo lo que vieron, todo lo que aprendieron. Esto es lo que debe contener el trabajo, mis estimados, ¿sí? Esto, el cuadro con la solución. Sí, señora. Sí, 14. 11 o 14. No, 11 escuelas, pero más los cuatro nuevas propuestas contemporáneas, porque ellas Okay, también sí, van incluidas, o sea, también, por ejemplo, ustedes dicen, no, pero vamos a buscar, vamos a aplicar benchmarking, ¿sí? La empresa, bueno, de pronto se ha quedado, su marca ya no es reconocida en el mercado, podemos aplicar un proceso de benchmarking, de compararse con otras empresas para tomarlo mejor, a ver qué, o sea, también le pueden dar solución a los problemas, también desde esas perspectivas, ¿no? Entonces, eso, mis estimados. ¿Tienen dudas hasta ahí? No, señora. Sí, Jessica, sí, que en el video, en el foro indicaban por cada escuela que debían hacer una solución para cada problema. Pues yo considero que no todas se pueden aplicar, ¿sí? Pero sí procuren de pronto darle solución a cada uno de los problemas bajo varias escuelas. Yo sé que no solamente aplican una escuela en un solo problema, ¿sí?
Pueden aplicar 3, 4, para que el cuadro también, digamos, se vea nutrido, ¿verdad? Y ustedes también puedan analizar la situación desde varias perspectivas, ¿sí? No solamente de una. Y ¿qué más les iba a decir? No, yo creo que así está bien, ¿sí? O sea, no vayan a dejar solamente un problema no, en este problema aplica esta escuela. Yo sé que en cada problema se aplican 3 o más escuelas. Entonces tengan en cuenta eso. A ver, ¿qué otro? Y la grabación, yo se las comparto. La grabación se las comparto por Teams, se las comparto por el WhatsApp y se las comparto también, se las mando a los correos también electrónicos, ¿ok? Entonces, por varios medios para que ustedes, todas las escuelas... Gracias, Miss. Sí, Jessica, miren que yo siempre les he hablado cuando explicamos que las escuelas, digamos, una nueva escuela que sale es complementaria de la pasada, ¿no? Entonces yo diría que sí, que todas estas escuelas se complementan. Bueno, mis estimados estudiantes, entonces dejamos ahí. Muchas gracias por su participación. Espero que sea de mucha ayuda para que ustedes puedan desarrollar un buen trabajo, un bonito trabajo. Ya estamos casi terminando. A la mayoría les ha ido muy bien. Lastimosamente hay algunos estudiantes pues que sí que no aprovechan y a pesar de las oportunidades que les damos para que se pongan al día, para que no queden sin los aprendizajes del curso, no aprovechan esa oportunidad. Entonces, bueno, ya prácticamente este es nuestro último encuentro. Ya seguimos conectados por los otros medios, WhatsApp, Teams, los correos, por el foro. Por allí seguimos conectados para ayudarles a solucionar cualquier duda. Tengan en cuenta, por favor, que esta tarea tiene poco tiempo. Cierra creo que el 26 de mayo. Tenemos prácticamente, nos queda como una semana, ¿sí? Ya estamos terminando. Paola, Andrea está llorando. Entonces ya nos queda poco tiempo. Entonces, por favor, pónganse pilas desde ya a participar en el foro, como les dije, y en lo posible a hacer su tarea lo más pronto posible también. Bueno, entonces un abrazo para todos, que tengan buena noche y nos estamos hablando. Gracias, profe. Gracias. Mil gracias, Miss. Bendiciones. Bueno, Gracias, profe. me olvidaba, los que van a participar en Prospectas, sea virtual, si van a participar virtual, deben de estarle mandando a su docente el pantallazo del recibo de pago, porque le vamos a dar 50 puntos a los estudiantes que participan virtual. Y a los que van a Barranquilla, si van a participar de manera presencial, bueno, hay una exoneración allí con los que van a ir a Barranquilla porque ya es un gasto mucho mayor. Vamos a tener esa consideración de que el estudiante pueda hacer un resumen, un ensayo de prospecta y ese sería su trabajo final, ¿sí? Se lo van a presentar al docente o me lo presentan a mí, ese va a ser su trabajo final. Aquellos que tienen participación de manera presencial, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta también. Bueno, un abrazo para todos. Ok, Miss. Bueno, cualquier cosa me avisan. Hasta luego. Muchas gracias, Miss. Gracias a usted por el tiempo. Que descansen todos. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para todos. Chaito, compañeros.